nadie te valora, y tú lo sabes. Y lo más difícil no es aceptarlo, es sentirlo todos los días sin decir nada. Porque por fuera sigues funcionando. Respondes, sonríes, cumples. Pero por dentro hay algo que pesa, una sensación constante de que no estás siendo visto de verdad. Como si dieras mucho, pero nunca fuera suficiente para que alguien lo note, o peor, para que alguien lo valore. Te acostumbras a estar ahí para todos. A escuchar, a apoyar, a aparecer cuando te necesitan. Pero cuando eres tú quien espera, el silencio es lo único que responde. Y entonces empieza ese ciclo que nadie ve. Esperas un mensaje, una respuesta, una señal mínima que te haga sentir importante. Pero no llega. Y aunque intentas hacer como si no importara, sí importa. Porque en el fondo, una parte de ti empieza a creer que tal vez el problema eres tú. Tal vez tú también revisas el teléfono esperando algo, aunque sabes que probablemente no haya nada. Tal vez sientes que si no te buscan, no importas. Tal vez te descubres pensando demasiado en pequeños detalles, en quien vio tu historia, en quien no respondió, en por qué otros sí reciben atención, y tú no. Y sin darte cuenta, empiezas a medir tu valor con cosas externas. Con respuestas. Con interés. Con validación. Como si necesitaras que alguien más confirme que vales. Pero hoy vamos a romper eso. Hoy vas a entender por qué vives esperando validación. ¿Por qué ese vacío no se llena, aunque hagas más? Y cómo empezar a recuperar tu valor, sin depender de nadie. Hay algo que no se ve, pero que dirige muchas de tus decisiones. Vives pendiente de la reacción de otros. De lo que dicen, de lo que no dicen, de cómo responden, o de cómo ignoran. Y aunque intentes convencerte de que no te importa, en el fondo sí importa. Más de lo que te gustaría admitir. Porque no se trata solo de atención. Se trata de validación. Esa necesidad constante de sentir que eres suficiente, pero no desde dentro, sino desde afuera. Empiezas a medir tu valor según cómo te tratan. Si te responden rápido, sientes que importas. Si te buscan, sientes que vales. Si te ignoran, todo se derrumba. Y lo más peligroso es que esto se vuelve automático. Ya no lo cuestionas, lo vives. Subes algo, y sin darte cuenta, vuelves a verlo una y otra vez. Esperando likes. Esperando comentarios. Esperando alguna señal de que alguien te vio, de verdad. Revisas quién vio tu historia. Quién reaccionó. Quién no. Y ese quién no pesa más que todo lo demás. Porque no es solo una lista, es una interpretación. ¿Por qué no lo vio? ¿Por qué no dijo nada? ¿Será que no le importó?
Y ahí empieza el ruido mental. Porque cuando alguien no responde, no lo tomas como algo neutro. Lo conviertes en algo personal. Si no me responden, ¿hice algo mal? Si no me buscan, ¿será que no importo? Y sin darte cuenta, empiezas a adaptarte, a cambiar lo que dices, cómo actúas, cómo te muestras. No para ser tú, sino para ser aceptado. Te vuelves más disponible, más atento, más complaciente. Das más, esperando que esta vez sea suficiente para que alguien lo note. Pero nunca lo es. Y eso no es porque no valgas. Es porque estás poniendo tu valor en un lugar donde nunca va a ser estable. Porque la aprobación externa es inconstante. Hoy está, mañana no. Hoy te buscan, mañana desaparecen. Hoy importas, mañana eres invisible. Y cada vez que eso cambia, tu percepción de ti también cambia. Tu autoestima deja de ser algo sólido y se convierte en algo frágil. Depende de otros. Depende de respuestas. Depende de señales. Y eso crea una dependencia emocional silenciosa. Porque no necesitas decirlo en voz alta para sentirlo. No necesitas rogar atención, pero la esperas. No necesitas pedir validación, pero te afecta cuando no llega. Es sutil, invisible, pero constante. Y lo más agotador es que nunca se llena. Puedes recibir atención hoy, pero mañana vuelves a sentir lo mismo. Ese pequeño vacío. Esa sensación de que falta algo. Como si necesitaras más. Más respuestas. Más interés. Más pruebas de que vales. Pero ese más no tiene final. Porque no es cantidad lo que falta. Es dirección. Estás buscando afuera algo que solo puede construirse dentro. Y mientras sigas esperando que otros definan cuánto vales, siempre vas a sentir que no es suficiente. Porque el problema no es que no te valoren. Es que aprendiste a mirarte a través de los ojos de otros y olvidaste cómo verte por ti mismo. Y ahí es donde empieza todo. Esto que hoy sientes no empezó ayer. No nació en un mensaje que no llegó, ni en alguien que te ignoró. Viene de mucho más atrás. De una etapa donde no sabías explicarlo, pero sí lo sentías. Tal vez creciste en un ambiente donde el amor no era constante, era condicional. Donde no bastaba con ser tú, había que cumplir. Portarte bien. Sacar buenas notas. No causar problemas. Ser el orgullo. Y cada vez que lo hacías, recibías algo. Una sonrisa. Un qué bien lo hiciste. Un gesto de aprobación. Pero cuando no cumplías, el silencio cambiaba.
la atención desaparecía. La conexión se enfriaba. Y aunque nadie te lo dijo directamente, lo entendiste. Entendiste que el amor se ganaba. Que el cariño dependía de lo que hacías, no de quién eras. Aprendiste que valías solo cuando cumplías. Y sin darte cuenta, empezaste a adaptarte. A observar qué era lo que agradaba. A repetirlo. A moldearte. No porque quisieras dejar de ser tú, sino porque querías sentirte aceptado. Porque cuando eres niño, la validación no es un lujo. Es supervivencia emocional. Necesitas sentir que perteneces. Que eres querido. Que no vas a ser rechazado. Y si para lograr eso tienes que cambiar, lo haces. Te vuelves más tranquilo, más correcto, más útil, más fuerte, más perfecto. Lo que sea necesario para no perder ese vínculo. Pero en ese proceso, algo empieza a romperse en silencio. Empiezas a desconectarte de lo que realmente sientes. Porque lo importante ya no es lo que eres. Es lo que funciona. Y ahí nace uno de los patrones más profundos. Asociar tu valor personal con la aprobación externa. ¿Ya no te preguntas esto me hace bien? ¿Te preguntas esto le gusta a los demás? Ya no decides desde tu identidad. Decides desde la reacción que esperas. Y con eso también aparece otro miedo. El miedo al rechazo. Ese miedo que no siempre es evidente, pero que influye en todo. En lo que dices. En lo que callas. En lo que muestras y en lo que escondes. Porque en el fondo, una parte de ti sigue creyendo que si no agradas, pierdes. Pierdes atención. Pierdes afecto. Pierdes valor. Y eso duele más de lo que parece. Por eso te vuelves cuidadoso. Mides palabras. Evitas conflictos. Te adaptas. Buscas encajar. Y así nace la necesidad de agradar. No como una estrategia consciente, sino como una respuesta aprendida. Agradar para ser aceptado. Agradar para no ser rechazado. Agradar para sentir que vales. Pero el problema es que cuando vives así, nunca descansas. Porque siempre estás pendiente. Siempre ajustando. Siempre interpretando. Siempre intentando hacerlo mejor, y aún así, nunca es suficiente. Porque no importa cuánto hagas, siempre hay una sensación de que podrías perderlo. De que si dejas de esforzarte, todo cambia. Y eso crea una inseguridad constante. Una base emocional inestable. Porque tu valor depende de algo que no controlas. La reacción de otros. Y lo más duro, es que este patrón se vuelve invisible. Creces pensando que eres así. Que es tu forma de ser.
que necesitas aprobación, porque sí. Pero no. No naciste necesitando validación constante. La aprendiste. La construiste en un entorno donde ser tú no siempre era suficiente. Aprendiste que ser tú no era suficiente. Y esa idea se quedó contigo. Se metió en tus relaciones, en tu forma de amar, en tu forma de verte. Por eso hoy das tanto. Por eso te cuesta poner límites. Por eso te afecta tanto cuando alguien no responde o no muestra interés. No es solo el presente. Es todo lo que ese silencio representa. Es esa vieja sensación de no ser suficiente. De tener que hacer algo más. De tener que demostrar algo. Pero aquí hay algo importante que necesitas entender. Ese patrón te protegió en algún momento. Te ayudó a adaptarte, a pertenecer, a sobrevivir emocionalmente. Pero hoy ya no te sirve. Hoy no necesitas ganarte el amor de esa forma. Hoy no necesitas demostrar tu valor para merecerlo. Pero como nunca te enseñaron otra forma, sigues repitiendo la misma. Buscando afuera lo que un día faltó dentro. Esperando que alguien más te dé lo que nunca aprendiste a darte. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Cuando dejas de culparte y empiezas a entenderte. Porque no estás roto. Estás condicionado. Y todo lo que fue aprendido también puede ser transformado. Sin darte cuenta, entraste en un ciclo. Un patrón que se repite una y otra vez, aunque cambien las personas, los contextos o las situaciones. Y lo más difícil es que al inicio parece amor, entrega, interés genuino. Pero en el fondo es necesidad. Todo empieza así. Das demasiado. Das tu tiempo, tu atención, tu energía, tu disponibilidad. Estás ahí cuando te necesitan. Respondes rápido. Escuchas. Acompañas. Te involucras. Haces más de lo que te piden, incluso más de lo que te corresponde. Porque en algún lugar dentro de ti, crees que si das lo suficiente, alguien lo va a notar. Y ahí viene el siguiente paso. Esperas reconocimiento. No siempre lo dices, pero lo esperas. Esperas un gracias. Un mensaje. Una señal de que lo que hiciste importó. Esperas sentir que lo que diste fue visto. Pero muchas veces, eso no llega. Y ahí es donde el ciclo empieza a doler. No lo recibes. No hay respuesta. No hay reciprocidad. No hay la misma energía de vuelta. Y aunque intentas justificarlo, tal vez está ocupado. Tal vez no se dio cuenta. Tal vez no es tan importante. En el fondo lo sientes.
ese pequeño vacío, esa incomodidad que crece en silencio. Y entonces aparece el siguiente paso. Te sientes menos. Empiezas a cuestionarte. ¿Hice algo mal? ¿No fue suficiente? ¿Estoy dando demasiado o demasiado poco? Y sin darte cuenta, el problema ya no está afuera. Está dentro. Empiezas a reducir tu valor basado en la falta de respuesta de alguien más. Como si su silencio definiera lo que vales. Y eso duele. Porque no solo te sientes ignorado, te sientes insuficiente. Pero en lugar de detenerte, haces lo contrario. Intentas más fuerte. Das más. Te esfuerzas más. Te muestras más disponible. Intentas corregir algo que crees que hiciste mal. Como si el problema fuera que no diste lo suficiente. Como si la solución fuera dar todavía más. Y así el ciclo se repite. Das demasiado. Esperas. No recibes. Te sientes menos. Intentas más. Una y otra vez. Y lo más peligroso es que cada vez te desgasta más. Porque estás invirtiendo energía emocional sin retorno. Estás entregando partes de ti sin recibir equilibrio. Y eso tiene consecuencias. Agotamiento emocional. Te sientes cansado, pero no físicamente. Es un cansancio interno. De esperar. De interpretar. De intentar. Como si siempre estuvieras dando, pero nunca recargando. Relaciones desequilibradas. Donde uno da todo y el otro apenas aparece. Donde tú te adaptas y el otro decide. Donde tú estás presente y el otro es opcional. Y aunque lo sientes, te cuesta salir. Porque una parte de ti sigue esperando que cambie. Que algún día esa persona vea todo lo que haces. Que finalmente te valore. Pero ese día casi nunca llega. Y mientras tanto, pasa algo aún más profundo. Pierdes tu identidad. Porque en el intento de agradar, te adaptas tanto que dejas de ser tú. Ya no sabes qué quieres realmente. Que sientes sin filtros. Que necesitas sin miedo. Porque todo gira en torno a cómo te perciben. A cómo reaccionan. A qué esperan de ti. Y en ese proceso, te alejas de ti mismo. Hasta que llega un momento clave. Un momento incómodo, pero necesario. Cuando empiezas a darte cuenta de algo que cambia todo. No te están ignorando, te estás olvidando de ti. No es solo que los demás no te den lo que buscas. Es que tú dejaste de darte prioridad. Dejaste de escucharte. De respetar tus límites. De reconocer tu propio valor sin necesitar confirmación externa.
Y ese es el punto de quiebre. Porque mientras sigas dentro del ciclo, nada cambia. Pero cuando lo ves, cuando lo entiendes, empiezas a recuperar algo que habías perdido. Tu poder. El poder de decidir dónde das, cómo das, y a quién le das acceso a tu energía. Porque no se trata de dejar de dar. Se trata de dejar de perderte en el intento de ser suficiente para otros. Y ahí es donde el ciclo empieza a romperse. Llega un momento en el que ya no puedes distraerte. No hay ruido. No hay mensajes. No hay excusas que te calmen. Solo estás tú y el silencio. Ese silencio que pesa más que cualquier palabra. Miras el teléfono. Nada. Lo vuelves a mirar. Nada. Sabes que no va a cambiar, pero aún así esperas. Porque una parte de ti no quiere aceptar lo que ese vacío significa. Y entonces lo sientes. De verdad. Esa soledad que no es física, es emocional. Porque no se trata de estar solo, se trata de no sentirte importante para nadie en ese momento. De darte cuenta de que no hay nadie pensando en ti como tú piensas en otros. Y eso rompe algo dentro. Porque ya no puedes justificarlo. Ya no puedes decir están ocupados o luego responden. No. Ahora es claro. No están. Y en ese instante, tu mente empieza a hablar. ¿Qué me falta? ¿Por qué no soy suficiente? Preguntas que no nacen de la lógica, nacen de la herida. Porque no estás analizando la situación. Te estás cuestionando a ti. Empiezas a repasar todo. Lo que dijiste. Lo que hiciste. Lo que pudiste haber hecho mejor. Buscas errores. Como si hubiera algo específico que explicar. Como si encontrar la razón fuera a hacer que duela menos. Pero no la encuentras. Y eso lo hace peor. Porque entonces la conclusión se vuelve más profunda, más personal. Tal vez soy yo. Y ese pensamiento se instala. Se queda. No como una idea pasajera, sino como una sensación constante. Empiezas a sentirte insuficiente, sin pruebas reales. Empiezas a creer que hay algo en ti que no alcanza. Y ahí es donde el quiebre ocurre. No en el silencio de los demás, sino en la forma en que te miras a ti mismo. Porque ese momento revela algo que no habías querido ver. No es que no valgas. Es que pusiste tu valor en manos equivocadas. En personas que no lo sostienen. En respuestas que no llegan. En señales que nunca fueron seguras. Le diste a otros el poder de decidir cuánto vales. Y lo hicieron desde su ausencia. Desde su indiferencia.
desde su inconsistencia, sin siquiera saberlo. Y tú lo aceptaste. Aceptaste que su forma de responder definiera cómo te sentías contigo. Aceptaste que su atención fuera la medida de tu importancia. Aceptaste sin darte cuenta. Y eso duele. Duele porque no es justo. Porque diste desde un lugar real. Porque fuiste genuino. Porque estuviste. Pero aún así, no fue suficiente para que alguien más se quedara, respondiera o valorara. Y ahí aparece otra verdad incómoda. No todo lo que das será valorado. No porque esté mal, sino porque no todos saben ver. No todos tienen la capacidad emocional para reconocer lo que ofreces. No todos están en el mismo nivel de conciencia. Y eso no tiene que ver contigo. Pero mientras sigas interpretándolo como algo personal, va a seguir doliendo igual. Ese momento de silencio no es el problema. Es el espejo. Te muestra dónde estás poniendo tu valor. Te muestra cuánto dependes de algo externo para sentirte suficiente. Y eso, aunque duela, es necesario. Porque solo cuando lo ves así de claro, puedes empezar a cambiarlo. Puedes empezar a recuperar lo que entregaste sin darte cuenta. Tu valor. Tu centro. Tu voz interna. Pero antes de eso, tienes que pasar por aquí. Por este momento incómodo. Por este quiebre. Donde ya no puedes seguir fingiendo que no te afecta. Donde ya no puedes seguir esperando lo mismo, de las mismas personas, de la misma forma. Porque ahora lo sabes. Y una vez que lo ves, ya no puedes volver a ignorarlo. Ese silencio no te está destruyendo. Te está despertando. Y entonces algo cambia. No afuera, dentro. Empiezas a ver con más claridad. Te das cuenta de que todo este tiempo estuviste intentando ganar algo que nunca debiste negociar. Tu valor. Porque el valor no se negocia. No se adapta. No se reduce para encajar en la percepción de alguien más. Simplemente es. Y cuando lo entiendes, algo se rompe, pero esta vez para liberarte. Dejas de perseguir atención. Dejas de justificar silencios. Dejas de esperar que alguien más confirme lo que tú ya deberías saber. ¿Qué vales? Porque no se mendiga atención. No se suplica reconocimiento. Lo que es real, no necesita ser forzado. Y ahí empiezas a repetirte algo que antes no creías, pero ahora empieza a sentirse diferente. No necesitas que te validen para existir. Respiras distinto cuando lo entiendes. Porque ya no estás corriendo detrás de respuestas. Ya no estás midiendo tu importancia con reacciones externas. Empiezas a sostenerte, a reconocerte
incluso cuando nadie más lo hace. Tu valor no sube ni baja según quien te mire. Y esa frase deja de ser solo palabras. Se convierte en una base. En algo que te ancla cuando la duda aparece. Porque aparece, pero ya no te controla. Y poco a poco, empiezas a cambiar la dirección. Dejas de buscar afuera lo que falta dentro. Dejas de entregar tanto, esperando recibir algo que nunca fue seguro. Empiezas a elegirte. A darte lo que antes pedías. Y en ese proceso, entiendes algo que transforma todo. Quien no te valora, no te define. Solo revela que no es el lugar donde debes quedarte. Ahora no se trata solo de entender, se trata de actuar diferente. Porque si no cambias lo que haces, el ciclo vuelve. Primero, deja de perseguir atención. No escribas de más. No busques excusas para mantener conversaciones. No intentes provocar interés donde no lo hay. Quien quiere estar, está sin que tengas que forzarlo. Segundo, pon límites emocionales. No todo el mundo merece acceso a tu energía. No todo el mundo merece tu tiempo, tu atención, tu apertura. Aprende a identificar quién suma y quién solo aparece cuando le conviene. Tercero, valídate internamente. Deja de esperar que otros reconozcan lo que haces. Reconócelo tú. Valora tu esfuerzo. Respeta tu proceso. Empieza a construir una relación contigo donde no necesites aprobación externa para sentirte suficiente. Cuarto, reduce tu exposición emocional a quien no te valora. No cuentes todo. No te abras con quien no ha demostrado cuidado. No inviertas donde no hay reciprocidad. Protégete. Y quinto, elige espacios donde eres respetado. Donde no tienes que demostrar tu valor. Donde puedes ser tú sin miedo a ser ignorado. Donde tu presencia no pasa desapercibida. Y en lo pequeño están los cambios más poderosos. No respondas de inmediato por ansiedad. Respira. Espera. Decide. No expliques de más. Quien quiere entender, entiende sin que te desgastes justificando todo. No justifiques tu valor. No tienes que convencer a nadie de lo que eres. Porque cuando empiezas a actuar así, algo cambia. Dejas de perseguir y empiezas a atraer. Dejas de dudar y empiezas a sostenerte. Y poco a poco, te conviertes en alguien que ya no espera ser valorado. Porque ya aprendió a valorarse primero. Y al final, todo se reduce a algo incómodo, pero necesario de aceptar. El problema no es que no te valoren. Es que tú esperas que lo hagan para sentirte suficiente. Ahí está el punto. No en lo que los demás hacen.
sino en lo que tú necesitas que hagan para sentirte bien contigo. Porque mientras tu valor dependa de algo externo, siempre va a ser inestable. Siempre va a faltar algo. Siempre va a doler algo. Pero cuando lo entiendes, tienes una elección: seguir esperando o empezar a elegirte. Elegirte incluso cuando nadie responde. Elegirte incluso cuando no hay reconocimiento. Elegirte incluso cuando el silencio aparece. Dejar de esperar que alguien más te dé lo que ya es tuyo. Reconstruir tu valor desde dentro. No desde el ego, sino desde el respeto propio. Desde saber quién eres sin necesitar confirmación constante. Y ese proceso no es inmediato, pero empieza con algo simple y poderoso: dejar de abandonarte. Porque cada vez que te eliges, rompes un poco más ese patrón. Cada vez que te respetas, te acercas a una versión de ti que ya no depende de nadie. Y entonces, vuelves al inicio. Nadie te valora. Pero ahora lo entiendes diferente. No porque no valgas. No porque te falte algo, sino porque, por mucho tiempo, te olvidaste de valorarte tú primero. Y aquí es donde todo cambia. Si necesitas que te valoren, aún no te estás eligiendo.